como ya hemos señalado, Justo González demarca toda la historia de la cristiandad a través de eras. La era de los mártires, la era de los grandes pensamientos, la era de los filósofos, la era de los altos ideales, luego vino, terminamos la semana pasada con la era de los reformadores, y así sucesivamente ha venido planteando los eventos que más se han destacado dentro del marco de la cristiandad, tanto en el Oriente como en Europa. Y desde luego ya estamos bien cerquita del elemento que nos compete a nosotros, que yo estoy seguro que nos va a arrojar mucha luz de por qué la Iglesia en el área, por ejemplo, en el área del Caribe está como está, cómo se estableció, cómo el catolicismo se introdujo, cómo la vida está muy alto, cómo la Iglesia poco a poco fue interviniendo dentro de la sociedad y fue a raíz. ¿No había cerrado? No. Anda. Sí, porque uno le da una cosa y sale otra, ¿eh? Ah, eso es. Esa la paso, bendito. Y desde luego, pues trabajar con esa sección, trabajar con esa parte de la era de los conquistadores es sumamente importante. Sin embargo, cuando hablamos sobre la era de los reformadores, sí, no, pero pasa, tiene su obra. Dani, no te preocupes, yo aguanto. ¿Cómo quiere hacer? ¿Cómo dijo usted la predicación otro día? No, pero no puedo porque me cae mal. Gracias. Y cuando hablamos de la era de los conquistadores, hablamos de la era de los reformadores, traímos a colación a Isabel, Isabel la Católica, con todo su desempeño y con toda su función. Y desde luego, cuando venimos a tocar la era de los conquistadores, necesitamos en alguna medida volver de nuevo a Isabel la Católica, porque la reforma y la conquista de América prácticamente se dieron de manera simultánea. Por un lado estaba, digamos, Lutero con sus 95 tesis en Wittenberg, discutiendo todos los asuntos de lo que él entendía debía ser la reforma del papado, y por el otro lado estaba Cortés y Pizarro haciendo sus pininos de introducción y el proceso también de nuestro querido Cristóbal Colón, ya en alguna medida evidenciándose. Y desde luego en ambos eventos, tanto en la reforma como en la conquista, Isabel jugó un papel protagónico. Discutimos en semanas pasadas que el papel de Isabel dentro de la reforma fue extraordinario, porque fue ella la que comenzó un proceso de reforma que inicialmente tenía toda la intención y todo el propósito de hacer que la cristiandad se ajustara a lo que ella entendía eran los principios básicos, ¿no? El buen entendimiento de la teología, la buena proclamación y la buena enseñanza de la fe, y el buen modelaje de aquellos que ejercían la función religiosa. Y toda esa infraestructura que desarrolló Isabel eventualmente fue tomada por parte de aquellos que establecieron el elemento de la Inquisición, precisamente para entonces desarrollar un proceso de persecución contra aquellos
que no profesaban la fe tal y como era concebida en ese momento. Ya no vamos a ver a Isabel dentro del marco de la Reforma. Ahora necesitamos ver a Isabel en el marco de la conquista. Cómo es que se da la conquista de América y cómo ésta viene a afectar la vida de nosotros, que obviamente, pues desde el punto de vista histórico, todos nos iniciamos en el catolicismo, y de ahí obviamente se desarrolló entonces los otros procesos de fe cristiana. Isabel nació en Madrigal, se le conoce como Madrigal de las Altas Torres, y nació el 22 de abril del 1451. Y desde luego de Isabel no se esperaba bajo ninguna circunstancia que ella fuera heredera al trono de Castilla. Estaba lejos, pero bien lejos de que ella fuera la heredera. La primera razón, porque su hermano, que era su medio hermano, Enrique IV, ¿se acuerda que discutimos a Enrique IV con todos sus desatinos y todos sus desaciertos y toda su ambivalencia? Pues era Enrique IV el que le correspondía heredar a Castilla. Enrique era hijo de Juan II y de María de Aragón, pero desde luego a finales de 1453 la madre de Isabel, llamada Isabel de Portugal, le dio un hijo a Juan II llamado Alfonso. Y desde luego, ya bajo esta circunstancia, cada vez que nacía un varón dentro de la corona, menos posibilidad tenía una mujer de heredar el trono, indistintamente fuera mayor o hubiera nacido primero. El varón sustituía las aspiraciones de la mujer para ocupar el trono. Y desde luego, cuando Juan II murió, Enrique IV vino a heredar el trono de su padre. Pero desde luego, la historia dice que Enrique no tuvo los dotes como buen gobernante. Se empeñó en pelear contra los moros. Prácticamente su obstinación era sacar a los musulmanes, que ya en aquel momento llevaban más de 7 siglos metidos en España, y su obsesión seguía siendo el que había que sacar a los moros. Pero por el otro lado, desde luego, la inmensa mayoría de los moros se habían ubicado en el área de Granada, y desde luego ese empeño de Isabel, de Enrique, atacar a los moros, pues estaba trayendo grandes detrimentos, sobre todo a la agricultura de los granadinos, que a la sazón pues había muchos moros, pero habían españoles también allí, que convivían muy bien y que interactuaban muy bien. Y desde luego esto molestaba muchísimo a la gente de Granada, el que Enrique se obstinara solamente contra los moros, y como resultado de esto, Isabel de Portugal, que a la sazón era su madrastra, protestó y le hizo saber a Enrique IV que su estrategia como gobernante, como rey, estaba desarticulada. Y desde luego lo que hizo Enrique IV fue que agarró a su madrastra y la metió en el castillo de Arévalo, y allí la recluyó. Desde luego, en el castillo de Arévalo, doña Isabel de Portugal perdió el juicio y se volvió loca. Y prácticamente allí, recluida en aquel lugar, pasó su tiempo hasta la muerte. El único problema es que cuando Isabel tenía 9 años, ella y su hermanito